El pensador que quemó los dogmas, Spinoza y la libertad del ser. Oscura, brutal, visceral y despierta conciencia. Hay nombres que la historia recuerda porque obedecieron. Y hay nombres que la historia no pudo borrar, porque se atrevieron a pensar. Spinoza es de los segundos. No fue un santo. No fue un mártir. Fue algo mucho más peligroso. Un hombre que dejó de tenerle miedo a la verdad. Vivimos en un mundo construido sobre normas que nadie cuestiona, sobre creencias heredadas, sobre ideas que no pensamos, solo repetimos. A eso lo llaman orden. Spinoza lo llamó esclavitud mental. No usó espadas. No levantó ejércitos. Su herejía no fue destruir templos, sino mostrar que los templos estaban dentro de nosotros. Y que los barrotes más duros no son de hierro, sino de miedo. Lo expulsaron, lo maldijeron, lo condenaron al silencio. Pero no pudieron apagarlo. Porque los hombres mueren. Pero las ideas que incendian conciencia se vuelven inmortales. Spinoza fue una herejía viviente. Fue el temblor bajo los pies de los poderosos. El eco de una pregunta que la religión nunca quiso responder. ¿Y si la verdad no necesita obediencia? No vino a darte consuelo. Vino a arrancarte la venda. A decirte, sin piedad. No eres libre porque tengas permiso. Eres libre cuando te atreves a pensar sin pedirlo. Y ese pensamiento destruye. Destruye el Dios que vigila. Destruye la moral del miedo. Destruye el alma que espera premios. Destruye todo lo que creías sagrado. Para mostrarte algo más brutal. La libertad no viene de afuera. Viene de quemar tus cadenas internas. Este no es un homenaje. Es una advertencia. Porque si entras en Spinoza, ya no podrás volver a creer como antes. No podrás rezar como antes. No podrás obedecer como antes. Y muchos preferirán seguir dormidos antes que soportar esa lucidez. Este libro no es una biografía. Es una demolición. Un espejo afilado. Una puerta que se abre hacia el abismo, donde te das cuenta de que tú eres el carcelero y el prisionero. Y ahora, la pregunta no es ¿quién fue Spinoza? La pregunta real es ¿estás dispuesto a enfrentar lo que él vio? Porque si lo haces, no habrá retorno. La libertad no te hace feliz. Primero te destruye. No todos los incendios comienzan con fuego. Algunos empiezan con una idea. Una idea tan peligrosa que no necesita gritar, ni golpear, ni matar. Porque su sola existencia derriba mundos enteros. Spinoza fue una de esas ideas. Un hombre hecho de silencio, pero cargado de dinamita filosófica. Un exiliado del alma colectiva. Un desterrado por pensar demasiado profundo, demasiado libre, demasiado verdadero. La humanidad llevaba siglos arrastrando cadenas hechas de fe, culpa y obediencia. Y en medio de esa prisión espiritual, aparece un hombre que comete el crimen más imperdonable. No creyó, pensó. No buscó venganza. No quiso seguidores. No predicó milagros. Simplemente abrió la puerta que nadie quería ver. La puerta hacia la libertad interior. Esa que no se logra votando, ni rezando, ni rebelándose, sino rompiéndose por dentro. Spinoza no fue expulsado solo por sus ideas. Fue expulsado porque su existencia misma era una amenaza. Un hombre sin miedo es un virus en un mundo construido con miedo. Y el sistema, sea religioso, político o moral, siempre destruye lo que no puede domesticar. Pero fallaron. ¿Por qué a Spinoza no lo derrotaron? Lo multiplicaron. Cada mente que despierta, cada dogma que se derrumba, cada persona que deja de obedecer sin pensar. Es una réplica suya. Una chispa del incendio original. Este no es un libro sobre filosofía. Es un libro sobre demolición. La demolición del Dios juez, del alma sometida, del yo domesticado. Es un libro que no pide fe ni devoción, pide valentía. Porque pensar con libertad no es un derecho humano. Es un acto de guerra interior. Aquí no encontrarás consuelo. Aquí no hay todo estará bien.
Aquí hay verdad desnuda, fría, hiriente, sin anestesia. Y una frase que te seguirá como una sombra. La libertad no se otorga. Se arranca. ¿Quieres seguir leyendo? Prepárate para perder tus certezas, tus templos mentales, tu seguridad espiritual. Porque Spinoza no viene a darte luz. Viene a apagarte las lámparas. Para que veas lo que siempre evitaste mirar. Que el miedo fue tu Dios más fiel, y lo adoraste sin saberlo. Aquí empieza el descenso. No hacia el infierno, sino hacia la raíz. Y lo que encuentres ahí no será divino, ni demoníaco, sino desgarradoramente humano. ¿Listo para quemar lo que te construyó? Entra. Pero recuerda, quien despierta, ya nunca vuelve a dormir del todo. Hay momentos en los que la historia no avanza, se rompe. Y de esas grietas no nacen héroes, nacen abismos. Spinoza fue uno. Un abismo con forma de hombre. Un ser que no buscó destruir el mundo, pero lo hizo, simplemente pensando con demasiada claridad. No fue un filósofo en el sentido cómodo de la palabra. Fue un traidor de la tradición, un desertor de la fe, un enemigo de la obediencia. Mientras otros hablaban de Dios con miedo, él habló de Dios sin rodillas. Mientras el mundo temblaba ante el castigo divino, él se atrevió a decir: el único infierno está en tu ignorancia. El único cielo, en tu comprensión. Y eso no lo perdona ningún sistema. Porque el poder no teme al mal. Teme al que deja de necesitarlo. Lo maldijeron, lo expulsaron, lo borraron de su propio pueblo. Pero lo que no entendieron es que Spinoza no escribía para ellos. Escribía para nosotros. Para los que aún vivimos encadenados al miedo disfrazado de moral. Para los que seguimos obedeciendo ideas antiguas como si fueran verdades eternas. Para los que creemos que somos libres solo porque no vemos los barrotes. Spinoza apuntó al núcleo del engaño humano. El miedo es el motor de las creencias. No creemos porque es verdad, sino porque tenemos miedo de lo que pasaría si dejáramos de creer. Miedo al caos. Miedo al vacío. Miedo a ser responsables de nuestra propia existencia. Y él respondió con brutal honestidad. La libertad no es cómoda. La libertad te desgarra. Porque antes de liberar tu vida, tiene que destruir tu fe en todo lo que te sostenía. Spinoza no vino a reconfortarte. Vino a arrancarte de las manos lo que creías sagrado. A despojarte de tu Dios infantil, de tu moral heredada, de tu identidad prestada. Y dejarte solo, frente a ti mismo. Sin excusas. Sin dogmas. Sin cielo. Sin amo. Esa es la verdadera oscuridad. No el infierno. Sino la verdad sin adornos. Este no es un libro para aprender filosofía. Es un espejo afilado. Un ritual de descarnamiento. Una invitación a ser libre. Pero no con la libertad que se celebra. Sino con la libertad que te deja desnudo ante el universo. Sin garantías, sin Dios que te vigile. Sin destino que te justifique. Spinoza no destruyó la fe. Destruyó la necesidad de tenerla. Y ese es el crimen más imperdonable que un ser humano puede cometer. Así que deja esto ahora si no estás dispuesto a perder tus certezas. Porque lo que viene no es luz, ni esperanza, ni salvación. Lo que viene es desprogramación. Lo que viene es soledad cósmica. Y después de eso, si sobrevives, por primera vez, serás tú. No hay regreso. El hombre que decidió no arrodillarse. Narrado como una profecía rota, desde la sombra del último amanecer. Nadie nace libre. Nadie nace despierto. Todos nacemos dentro de un muro invisible, hecho de palabras que ya existían antes de que respiráramos, de creencias que nos habitan antes de que podamos nombrarlas. De mandamientos que no elegimos, pero que nos eligen. Así comenzó también la historia de aquel niño. No con luz, sino con límites. No con preguntas, sino con mandatos. Lo rodeaba una comunidad que no hablaba, rezaba. No dudaba, obedecía. No buscaba verdad, repetía verdades ya selladas en piedra. En ese mundo,
pensar no era un acto. Era una amenaza. Y el silencio era la única forma aceptada de existir. Su infancia fue un templo cubierto de puertas cerradas. Las voces que lo rodeaban no enseñaban, dictaban. Cada gesto, cada palabra, cada decisión estaba rodeada de la sombra de un Dios que vigilaba desde adentro, no desde el cielo. Era un Dios que respiraba en la conciencia, que juzgaba antes de cada pensamiento, que castigaba incluso lo que nunca se decía en voz alta. Y el niño aprendió, pero no lo que querían que aprendiera. Aprendió a escuchar el eco detrás de las oraciones. Aprendió a ver el miedo detrás de la fe. Aprendió que la devoción no siempre es amor. A veces es renuncia disfrazada de santidad. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. El primer fuego. No hubo relámpago, ni visión, ni revelación divina. El fuego nació en silencio. Como nacen las revoluciones que nadie detecta al principio. Dentro del pensamiento. Una pregunta. Solo eso. Una pregunta que no debía existir, pero existió. ¿Por qué? Esa palabra, tan pequeña como un cuchillo, rasgó la superficie de la obediencia. Y con ella nació la grieta. No era rebeldía aún. Era algo más peligroso. Lucidez. Porque el verdadero despertar no empieza con gritos, sino con una sospecha inaudible. ¿Y si todo lo que me enseñaron no fue para salvarme, sino para controlarme? Desde ese instante, el niño dejó de pertenecerles. Su cuerpo aún estaba con ellos, pero su mente ya no. El pensamiento se volvió su primer acto de desobediencia. Y en su mundo, pensar era traición. Una traición que no se castiga con golpes, sino con abandono, con expulsión, con exilio espiritual. Y aún así, él siguió pensando. Porque cuando la llama se enciende, ya no se puede apagar. El que cuestiona deja de encajar. El que ve deja de obedecer. Y el que entiende, se vuelve peligroso. Ese niño no pidió ser filósofo. No buscó ser rebelde. Pero el mundo lo obligó a elegir. Creer lo que todos dicen. O atreverse a pensar lo que nadie soporta escuchar. La comunidad lo alimentó mientras fue dócil. Lo bendijo mientras fue moldeable. Lo sostuvo mientras fue obediente. Pero el día en que lo descubrieron pensando, ya no vieron a un hijo. Vieron a una amenaza. Así empezó su exilio. No físico. No geográfico. El exilio más profundo. El que ocurre dentro de un hombre que ya no puede vivir dormido. Y así nace el verdadero rebelde. No el violento. No el que destruye templos con manos, sino el que destruye creencias con pensamiento. Esa fue su primera revolución. La más invisible. La más irreparable. La que lo separó del mundo para siempre. El niño no se arrodilló. Y al no arrodillarse, firmó su destino. Ser expulsado, negado, maldito. Pero libre. Y aquí comienza la tragedia sagrada. El hombre que se atreve a pensar se vuelve extraño para su propio pueblo. Enemigo de su propia casa. Herético para los que nunca se preguntan por qué creen lo que creen. El resto de la humanidad sigue caminando, dormida. Él no. Él ha despertado. Y nadie le advirtió que la lucidez no libera, primero destruye. Así arde la primera llama. No en el mundo. En el alma. Y lo que se quema no es lo que lo rodea. Es lo que lo habitaba. La maldición, cuando el miedo habla en nombre de Dios. Narrado como un juicio eterno pronunciado por las sombras de la historia. Hay condenas que no se escriben en papel, sino en la carne del alma. Hay sentencias que no matan el cuerpo, sino algo más profundo. La pertenencia, el nombre, la existencia ante los otros. Eso fue el Erem. No una simple expulsión. No un castigo religioso más. Sino una mutilación espiritual. La muerte en vida pronunciada por una comunidad que temía a un solo hombre que había dejado de temer. El día del veredicto no hubo gritos.
Solo voces solemnes cargadas de veneno sagrado. El aire pesaba. El templo no era un lugar de fe. Era un tribunal construido con miedo colectivo. Allí no juzgaban un crimen, sino una osadía. La osadía de pensar sin permiso. Los ancianos no lo miraban como a un traidor. Lo miraban como a una peste. No habían leído sus pensamientos. Pero el rumor de su libertad ya era suficiente para condenarlo. Cuando una idea no puede ser refutada, solo queda destruir al que la piensa. Entonces cayó la maldición. El Herem. Una palabra tan antigua como el odio disfrazado de pureza. Una sentencia tan fría que no grita. Solo borra. Lo declararon cortado del pueblo de Israel. Le prohibieron ser nombrado, ser saludado, ser llorado cuando muriera. Su alma fue quebrada antes que su cuerpo. El eco de la maldición decía: que sea maldito de día y de noche. Que nadie hable con él. Que nadie lea lo que escriba. Que nadie lo recuerde. Eso no fue expulsión. Eso fue un entierro simbólico. Espinosa no fue perseguido con espadas. Fue asesinado con silencio. Un silencio religioso, sagrado, tóxico. Y lo más terrible: no lo expulsaron porque hubiera blasfemado contra Dios, sino porque había intentado liberarlo de la cárcel del miedo humano. El enemigo no era un rabino, ni un líder, ni un hombre resentido. Era algo más oscuro y más vasto. El terror colectivo a pensar sin cadenas. Lo que lo condenó no fue su filosofía, sino el pánico de los que nunca se atrevieron a tener una. Porque la libertad de uno es un espejo insoportable para los que viven encadenados. No lo persiguió una persona. Lo persiguió la multitud, unida por una sola emoción. ¿Y si tiene razón? Y esa pregunta, si entra en el alma, lo derrumba todo. Por eso el sistema reaccionó. Las religiones no temen al ateo. Temen al que redefine a Dios sin pedirles permiso. Espinosa no negó a Dios. Lo hizo infinito. Lo arrancó del templo, del libro, del altar. Y lo dejó suelto en el universo. Eso fue imperdonable. Porque un Dios sin miedo es un Dios sin dueños. El Herem no fue una decisión. Fue un reflejo. Una defensa automática del rebaño ante el lobo que no quiere devorarlo, sino despertarlo. Esa es la verdadera tragedia. Los barrotes más fuertes no son los que te imponen. Son los que defiendes tú mismo, por miedo a caer en el abismo de tu propia libertad. Espinosa no fue odiado por su maldad, sino por su claridad. Porque quien mira más lejos obliga a los demás a ver lo que preferían no saber. Así quedó solo. Fuera de la fe. Fuera del pueblo. Fuera del mundo. Pero no derrotado. Porque un hombre puede ser expulsado de la comunidad, pero jamás puede ser expulsado de su propia mente. Y mientras ellos celebraban la expulsión, un nuevo tipo de libertad nacía en silencio. La libertad que no depende de pertenecer, sino de pensar. Ese día no murió Espinosa. Ese día murió la ilusión de que el pensamiento se puede quemar como un hereje. Porque puedes destruir al hombre, pero no puedes matar la pregunta que él dejó encendida. El Herem no lo sepultó. Lo hizo eterno. Lo convirtió en símbolo. En advertencia. En prueba viviente de que la verdad no necesita templos para sobrevivir. Solo necesita un hombre que decida no arrodillarse. El filósofo que vivió en las sombras y pensó como un titán. Narración profética desde el final, tono de tragedia sagrada, luz fría, tierra quemada, memoria en ruinas. El mundo fuera de su cuarto rugía como una ciudad en llamas, mercados que vendían certezas a crédito, sacerdotes que afilaban dogmas como espadas, príncipes que contaban almas como monedas. Las plazas eran teatros donde la obediencia desfilaba en silencio, y la multitud aprendía a respirar al ritmo de consignas que nadie había cuestionado. Todo gritaba, todo demandaba, todo consumía la atención con el estruendo de lo urgente. Él, en cambio, se encendía en silencio.
mientras las masas elevaban su clamor, su oficio fue otro: escribir. No por gloria, no por posteridad, no por vanidad. Escribir como quien talla una herida en la roca para que la roca revele su verdad. Escribir como quien enciende una lámpara en una cueva y la llama devuelve imágenes que nadie quería mirar. Sus manos hicieron del papel una excavación. Su letra no buscaba aplausos, buscaba densidad, la densidad de la razón que no se conforma, que no adorna, que no mima. Vivía en las sombras porque las sombras eran su terreno. No era abandono, era estrategia. En la sombra se piensa más claro, la sombra no distrae con el brillo de máscaras. Allí se oyen las pulsaciones del mundo sin la propaganda del espectáculo. Allí se miden silencios, se cuentan motivos, se ponen nombres a las mentiras. En la penumbra aprendió que las grandes verdades no triunfan al primer golpe, sino que se parecen a semillas enterradas, necesitan tiempo, presión, oscuridad, hasta romper la tierra. No buscó seguidores porque sabía que el pensamiento auténtico no admite cortejo, no acepta súbditos. Los seguidores buscan consuelo, la razón exige sacrificio. Él no quería templos porque los templos son fábricas de olvido, convierten preguntas en rituales y la pregunta en su propio verdugo. Su temor era claro y profundo: el pensamiento que se vuelve espectáculo es pensamiento prostituido. Mejor una verdad desnuda y pequeña que un templo grande y podrido. Su misión fue demolición, pero no con martillo ni con fuego externo. Fue demolición interna. Su arma, la razón que arranca velos. No una razón amable que pule, que embellece, que hace accesible el dogma, no. Su razón era un bisturí, fría y precisa, que separa tejido sano de tumor, que deja a la vista los órganos de la mentira para que el cuerpo se enfrente a su enfermedad. Ese acto duele, y él lo sabía: la verdad que no mata para sanar, hiere en lo profundo antes de curar. Imagina una sala larga, con mesas mullidas, velas que tiemblan y libros encadenados por temor a que se muevan. Las voces alrededor declaman palabras que suenan bien en festines: fe, tradición, orden. Ellos defienden superficies. Él, solo, toma el fino alambre de la lógica y deshilacha una a una las frases hechas. Lo escucha el viento que entra por la ventana y sale como un ladrón de secretos. No hay teatros. No hay discursos triunfales. Hay un hombre que afila su claridad como quien afila una espada sin deseo de matar cuerpos. Quiere matar la ignorancia. La prodigiosa audacia de su labor radica en una humildad furiosa. No pretende imponer una máquina nueva, sino mostrar que las máquinas viejas funcionan con engranajes que ya no nos pertenecen. Sus páginas son mapas de una ciudad que creíamos nuestra pero que en realidad estaba alquilada al miedo. Allí traza calles donde la culpa conduce a plazas cerradas, describe plazas donde la sumisión se disfraza de piedad, descubre sótanos donde la autoridad guarda sus mejores prisiones. Su prosa es una linterna que no quita la penumbra, la amplifica para que las sombras muestren sus formas verdaderas. En su escritura aparece una imagen recurrente: la casa con puertas interiores. La casa tiene puertas que se abren hacia otras puertas. Cada habitación contiene una obediencia menor que la anterior. El hombre de la casa cree ser dueño, pero descubre que ha sido un huésped que heredó las cerraduras. El filósofo levantador de velos empieza a enseñar que abrir una puerta no es caer en el exterior, es reconocer que la cárcel tenía llaves prestadas. Y cuando el hombre prueba a abrir, se le desmorona la certeza de toda la vida. Esa desintegración no es caos estéril, es la materia prima de la libertad. Su pensamiento fue titánico no por tamaño, sino por profundidad. Un titán cava bajo la superficie para sujetar los cimientos. Su tamaño es subterráneo, sostiene lo visible arañando lo invisible. De ahí viene su furia serena. No anhelaba la demolición teatral para los noticieros del presente, anhelaba la pérdida necesaria, la quiebra interior que precede al renacimiento. En un mundo que venera la apariencia y castiga la duda, su actitud era criminal: preferir la verdad incompleta antes que la mentira confortable. Y la razón que él forjó no era neutra. Era una razón con filo moral, no para juzgar por capricho, sino para liberar del engaño. No busca canonizar nuevos ídolos, busca desmantelar la fábrica de ídolos. Es por eso que sus páginas queman con una luz difícil, iluminan sin dar refugio. Son mortales y curativas al mismo tiempo. Un lector que acepta esa razón no vuelve a ser el mismo,
El gesto de pensar con ella es una amputación y una regeneración. Su vida en la sombra le enseñó otra lección, más siniestra: la soledad del pensador es la patria del pensamiento. Mientras la multitud se reconoce en coro, el pensamiento necesita la soledad porque el coro compra ecos. Cuando una idea es demasiado nueva, su único refugio es el silencio, y ese silencio, lejos de ser castigo, es tutor. Allí, en la soledad, el pensamiento se vuelve feroz, aprende a oponerse, aprende a corregirse, aprende a refinar su propio martillo. En ese taller oscuro, sus conceptos se endurecen. No por fuerza, sino por la tensión de pruebas internas. El contraste entre su pulso calmado y la prisa del mundo se vuelve cinematográfico. Primer plano de su mano escribiendo a la luz de la vela, corte a la ciudad que explota en proclamas. Regreso a la hoja donde una palabra nueva nace como un animal pequeño, temblando pero vivo. Esa palabra, muchas veces, bastó para derrumbar catedrales internas. Porque las grandes estructuras morales no dependen tanto de la cantidad de creyentes, sino de la duración del silencio. Basta una voz que se atreva a preguntar y todo el edificio comienza a crujir. Él sabía que pensar era peligroso para los poderosos porque pensar revela que no hace falta poder para sostener la vida. Si la gente comprende que su dignidad no está atada a la aprobación, los tronos se vuelven muebles inútiles. Por eso no cosechó aliados entre las élites, le sobraban motivos para desconfiar. La lucha no era por reemplazar un amo por otro, sino por desmontar la fábrica que crea amos. Su racionalidad fue, entonces, una maquinaria de desobediencia, no violenta necesariamente, pero inevitablemente subversiva. En los márgenes de sus páginas aparecen imágenes de cuerpos que despiertan, hombres que levantan la vista de sus manos trabajadoras, mujeres que dejan de justificar su dolor con promesas mejores después de la muerte. Niños que por primera vez preguntan por qué, y no aceptan la respuesta porque sí. Son escenas de cine que arden sin combustión, la revolución íntima que no se anuncia con pancartas sino con miradas nuevas. Él imaginó una multitud así, y por eso no escribió para la historia inmediata, escribía para el tiempo que escucha lento. Y en ese acto de escribir, de vivir en la sombra, de pensar sin aplausos, se forjó la prueba más dura: comprender que la claridad no trae consuelo. Comprender la estructura del miedo es conocer el mecanismo del propio sufrimiento. La revelación no te salva de la soledad, te expone a ella con más nitidez. Por eso su filosofía no promete felicidad fácil, promete integridad. Y la integridad, que muchas veces empieza sangrando, es mucho más que una palabra noble en un parlamento, es la materia cruda de vidas que deciden no venderse. Al final de este capítulo, la cámara se aleja y lo deja solo a la luz moribunda de una vela. Su figura se recorta contra un fondo de estanterías y cuadernos, la ciudad continúa su música de trompeta y alarma. Pero algo ha cambiado sin que el mundo lo note. En la penumbra, una palabra ha sido escrita que ya no podrá borrarse con discursos oficiales. Es la palabra que desarma la obediencia. Pregunta. El titán pensante no quería monumentos. Quería que la pregunta caminara. Sabía que la primera vez que alguien preguntara en serio, sin buscar aprobación, sin imitar la indignación de moda, el tiempo se resquebrajaría. Y en esa grieta, quizás, empezaría otra historia. No de tronos ni de templos, sino de personas que, cansadas de ser sombras, deciden permanecer en la luz que quema, porque prefieren la verdad al abrigo comprado. Así termina este acto, no con una victoria, no con una bandera, sino con una advertencia susurrada en fuego: pensar es desatar una tormenta íntima. Quien la desata, paga con soledad y con desgarro, pero también recibe una cosa imposible de comprar: la posibilidad de ser, por fin, dueño de su propia noche. El Dios que no escucha oraciones. Un manifiesto metafísico narrado desde el epicentro del colapso espiritual de la humanidad. Hubo un tiempo, demasiado largo, en que los hombres no nacían libres. Nacían culpables. Culpables de existir. Culpables de sentir. Culpables de preguntar. La religión no les ofrecía luz. Les ofrecía perdón. Pero solo después de declararlos indignos. Y entonces apareció un hombre sin espada, sin altar, sin seguidores. Un hombre que había sido expulsado, pero no quebrado. Un hombre que había dejado de temblar ante lo sagrado. Baruch Spinoza. El filósofo que no mató a Dios.
sino al Dios que los hombres habían inventado para vivir arrodillados. En la oscuridad donde vivía, no se escuchaban rezos, no se encendían velas, no se imponían dogmas. Solo el silencio. Un silencio tan profundo que permitía escuchar algo más antiguo que cualquier Biblia. La respiración del universo. Allí, sin rituales, sin sacerdotes, sin pecados. Spinoza entendió lo que tantos siglos de fe habían ocultado. El Dios que premia y castiga no es Dios. Es un reflejo del miedo humano. Una sombra proyectada en el cielo por la angustia de una especie incapaz de vivir sin un amo. Y entonces, escribió, sin furia, sin odio, con la serenidad de quien ha atravesado todos los incendios. Escribió lo que la humanidad no estaba preparada para leer. Dios no es un rey. Dios no es un juez. Dios no es un padre. Dios no escucha oraciones porque no es alguien. Es todo. Dios no está arriba. Dios no está afuera. Dios es la naturaleza misma, lo visible, lo invisible, lo que nace, lo que muere, lo que cambia, lo que permanece. Dios no actúa. Es el acto universal en sí mismo. Y si Dios es todo, entonces tú, miserable criatura que te creían, no eres un mendigo cósmico esperando piedad. Eres una expresión del mismo infinito que creías temer. No estás separado del universo. No eres un súbdito de un trono celestial. No eres una oveja. No eres polvo esperando juicio. Eres parte de la divinidad que respira en cada átomo. Ahí está el verdadero asesinato. Spinoza no mató a Dios. Mató a la jaula mental que lo hacía pequeño. Mató al Dios que necesita templos. Mató al Dios que exige obediencia. Mató al Dios que se alimenta de culpa. Y cuando ese Dios muere, muere también el miedo que lo sostenía. Eso es lo que aterró a su tiempo. No su filosofía. No su razonamiento. Sino su herejía más radical. Devolver a Dios a la infinitud. Y al ser humano a su verdadera dimensión. Porque si Dios no castiga, entonces nadie puede manipularte con el miedo. Si Dios no premia, nadie puede comprarte con promesas de cielo. Si Dios no elige a unos y condena a otros, la jerarquía religiosa se derrumba como una farsa tribal. ¿Quién se atreve a vivir sin un amo espiritual? ¿Quién soporta ser tan libre? ¿Quién resiste la idea de que la salvación no viene de afuera, sino del trabajo interior de la inteligencia? Spinoza entregó al mundo una verdad que no alivia. Una verdad que abraza. Si quieres conocer a Dios, no reces. Piensa. Y esa frase fue más peligrosa que cualquier espada. Porque la oración libera de la responsabilidad. Pero el pensamiento la devuelve. Lo entendió el poder. Lo entendió la Iglesia. Lo entendió el Estado. Por eso lo borraron, lo silenciaron, lo quemaron sin fuego. Pero no pudieron deshacer lo que él instauró. Un Dios que no ordena, sino que es. Un Dios que no exige sumisión, sino comprensión. Un Dios que no vive aislado del mundo, sino latiendo dentro de él. Y así, mientras los fieles buscaban la salvación arrodillados, Spinoza encontró la eternidad de pie. Este capítulo no destruye a Dios. Destruye el miedo espiritual que lo convirtió en tirano. Y una vez que ese miedo cae, el universo deja de ser un tribunal y se convierte en espejo. La libertad no es un regalo, es sangre, pensamiento y desgarro. Narrado como una profecía desde la orilla final del mundo, tonos de tragedia sagrada, respiración de metralla y luz que corta como cuchillo. La libertad no cae del cielo como lluvia benévola. No viene en sobres, ni en discursos promeseros, ni en himnos que prometen un mañana más claro. La libertad no es una concesión de los poderosos ni un título que se firma con tinta oficial. La libertad es una operación brutal, una cirugía que abre el cuerpo del alma y lo deja temblando ante su propia verdad. Spinoza lo supo con la certeza de quien ha visto la sangre antes de la curación.
No habló de libertad como un ideal decorativo, la describió como un campo de batalla donde el primer enemigo a derrocar está dentro. Porque el hombre es esclavo mucho antes de que el tirano llegue a su puerta. Es esclavo en la lengua que usa para disculparse, en la costumbre que justifica la opresión, en la ternura que se falsea para no enfrentar el vacío interior. Libertad es fractura. Una grieta que se abre en el cráneo del yo cómodo, que hace aflorar los huesos de la identidad prestada. Esa grieta duele como las grandes pérdidas. Deja un silencio tan pesado que muchos prefieren la agonía de antes a la claridad de ahora. Imagina una sala en la que millones viven con velas en mano, cada una encendida por una costumbre distinta. Una vela por la herencia, una por la reputación, otra por el miedo a la soledad. Cada vela aporta luz, pero esa luz es pobre, amarilla, adherida a excusas. La verdadera libertad viene cuando se apagan todas esas velas, no por un acto mágico, sino por la decisión dolorosa de mirar la oscuridad sin argumentos prestados. Mirar la oscuridad y ver, por primera vez, que dentro de ella no había monstruos sino piezas de ti mismo que habías heredado sin preguntar. Spinoza nos obliga a mirar ese espejo con la brutalidad de un cirujano. Él dice, en voz que no admite consuelos, tu esclavitud nació en tu mente antes que en tus cadenas. Y es verdad, la mayoría conduce su vida obedeciendo nombres prestados, deber, culpa, obligación, pecado, honor, como si esas palabras fueran mandatos divinos en lugar de ataduras humanas. Derribar las cadenas externas es lo más fácil, basta con romper una barra, cruzar una frontera, olvidar una ley. Romper las cadenas internas es otra cosa, implica matar a ese yo que se alimenta de excusas, ese yo que negocia su dignidad por seguridad. La matanza del yo no es literal. Es una autopsia moral. Es separar la máscara de la piel hasta que la máscara no pueda volver a adherirse. Quien decide ser libre tiene que mirar sus razones. ¿Actúo por auténtico deseo o por lo que la tradición exige? ¿Amo de verdad o repito gestos heredados? ¿Mis órdenes vienen de mi inteligencia o de la voz que aprendí en la infancia? La respuesta casi siempre duele. Y el dolor es la primera sangre de la libertad. No es una metáfora ligera, la sangre aparece en la imagen de Spinoza, no la sangre de la violencia grandiosa, sino la sangre callada que brota cuando se arranca una venda. Esa sangre es el arrepentimiento de una vida mal vivida y la llave hacia otra posible. El acto de pensar con honestidad exige cortes, cortar el hilo que tesó la identidad impuesta, cortar la cuerda que ató tus deseos a la complacencia, cortar la costura que hace que la culpa parezca noble. Cada corte sangra. Pero sin esos cortes, la herida nunca sanará. Romper cadenas no es gritar revolución en plazas. No es la dramaturgia de pancartas y proclamas. La verdadera subversión es mucho más silenciosa y letal para el sistema. Es cuando un hombre deja de justificarse con el deber y empieza a actuar por su claridad. Es cuando una mujer se quita el velo de la vergüenza heredada y comprende que su valor no depende de aprobaciones externas. Es cuando un colectivo comienza a preferir la pregunta honesta sobre la respuesta cómoda. Eso es lo que aterroriza a los tiranos, no la protesta visible, sino la paciencia interior que aprende a pensar sin permiso. Spinoza nos recuerda que la libertad exige redención intelectual. No es redención piadosa que pide indulgencia, es una redención que exige responsabilidad. Ser libre es aceptar que tus elecciones definen no solo tu presente, sino la forma del mundo que estás forjando. Por eso la libertad auténtica tiene un rostro severo, no es la sonrisa fácil del que cree que la ausencia de opresión material basta. Es la mirada del que sabe que el mayor sometimiento es mental y que la libertad sin disciplina es un carnaval vacío. La ética de este capítulo se escribe en actos mínimos, la decisión de decir no a la costumbre cuando la costumbre miente, la valentía de enfrentar la soledad que nace cuando dejas de pertenecer a la multitud cómoda. La fidelidad a una razón que no se deja comprar con consuelos. Spinoza nos dice con voz de trueno contenido, la libertad se paga con la imagen de ti mismo que debes sacrificar. Y ese sacrificio no es una pérdida de grandeza sino su renacimiento. Al morir el yo complaciente, surge el yo que piensa, que actúa por necesidad y no por costumbre. La libertad también exige desarme emocional. Quien desea ser libre debe enfrentarse a la red de afectos que lo amarran, la dependencia sentimental que justifica la traición, la culpa que inmoviliza, el resentimiento que alimenta rencores.
Estas cuerdas afectivas son peores que cadenas de hierro porque se llevan adentro y se convierten en identidad. Desmantelarlas requiere crueldad hacia las mentiras que te han sostenido. Y esa crueldad no es venganza, es limpieza. No olvidemos que el acto de pensar, en la visión spinoziana, no es un lujo intelectual, es una ética de supervivencia. Pensar con honestidad es cuidarse, es evitar la autodestrucción guiada por ignorancia. Por eso la libertad es también una ciencia de la vida, aprender a discernir lo que incrementa nuestro poder de existir y lo que lo disminuye. Cada hábito que destruyes es una roca menos en tu pecho, cada idea que confrontas es un músculo que se fortalece. La sangre, el pensamiento y el desgarro tienen su liturgia. No hay ceremonia que los exima de su factura. La noche en la que decides romper una cadena interior, puede ser la noche más larga de tu vida, la soledad se espesa, las voces del mundo parecen zombis que llaman a la rendición, la carne pide consuelo en la mentira. Entonces la elección es clara en su crueldad, retroceder y mantener la costumbre, o seguir adelante y pagar con angustia. La libertad nunca es para cobardes. Spinoza, en su hacer, no prometió milagros. Prometió claridad. Y esa claridad, aunque fría, es una llama que no engaña. Él enseñó que cuando el pensamiento derrumba el dogma, no se cae en el vacío, se cae en una honestidad desconocida que exige crear, por primera vez, un orden propio. La libertad no es un vacío donde la ética desaparece, es un taller donde la ética se renueva, basada no en amenazas ni promesas externas, sino en la comprensión de las causas y efectos de nuestras acciones. Este capítulo concluye como termina una escena de cine que no quiere consolar, con plano cerrado en el rostro del que ha decidido romper, sufriendo, con lágrimas que no son debilidad sino lava. En sus ojos arde la conciencia de haber matado una versión de sí mismo, y en ese incendio reconoce, por primera vez, la posibilidad de construir algo que no se parezca a lo heredado. Afuera, el mundo sigue vendiendo seguridad barata. Adentro, el acto de pensar se convierte en un rito de iniciación, doloroso, solitario, necesario. La advertencia escrita en fuego queda clara: no confundas libertad con permiso, no la aceptes si llega envuelta en excusas, no la busques en líderes que prometen por ti. La libertad más verdadera es la que exige que te amputes las verdades cómodas para que nazca una articulación propia con la realidad. Al final, Spinoza nos deja la imagen de un ser humano de pie, con heridas que aún supuran, pero con la mirada limpia. No es una escena de triunfo complaciente. Es una escena de supervivencia, alguien que ha decidido pagar el precio del pensamiento y, con ese precio, compra algo imposible de vender: su propia noche, su propia voz, su propia palabra. La libertad no es regalo. Es deuda pagada con sangre, pensamiento y desgarro. Y aquellos que la quieran verdaderamente, deben venir dispuestos a sangrar. Porque solo en esa sangre se labra la posibilidad de ser, por fin, humano en sentido pleno, responsable, consciente y sin cadenas interiores. El precio de pensar: un hombre solo contra la multitud. Narración profética desde el umbral donde la historia recuerda con miedo y los fantasmas aplauden en silencio. La multitud siempre tendrá hambre de certidumbres. Come dogmas como quien come pan duro, con prisa y sin masticar. La muchedumbre prefiere el rumor organizado al pensamiento que desordena. Por eso un pensador se vuelve un enemigo público, no por lo que hace en la plaza, sino por lo que despierta en los cuerpos cuando alguien, por primera vez, osa mirar más allá del mostrador donde se vende la verdad empaquetada. Spinoza escribió en esa soledad que los demás confunden con derrota. Sus libros fueron polvo antes de ser fuego, letras envueltas en censura, papeles que olieron a abandono. Las manos que atesoraron esos textos fueron pocas al principio, dedos que no temían la marca del ostracismo. Y sin embargo, cada palabra escrita fue una piedra lanzada al estanque de la costumbre, y las ondas, lentas, insistentes, viajaron más allá del tiempo de su autor. El precio de pensar es antiguo como la historia: soledad, hambre, desprecio. Y la multitud, esa amante feroz de certezas, sabe cobrar. En la plaza no hubo linchamiento, hubo algo peor: olvido organizado. Su nombre fue condenado con un gesto que no sangra: la indiferencia. Llamarlo fue peligro, nombrarlo, riesgo social. Lo odiaron con frases hechas y miradas prestadas. Lo hicieron ejemplo: así paga quien osa dudar.
Pero el verdadero castigo no estaba en los gritos, sino en la diminuta ceremonia de la indiferencia. Una tumba sin flores, un libro arrinconado, una puerta que nunca se abre para él. El hombre que eligió pensar no buscó la gloria. No calculó la supervivencia en términos de fama o fortuna. Eligió la claridad aún sabiendo la factura. Eligió la verdad aún con la certeza del desprecio. Y la factura llegó en monedas frías, pobreza que hiere la carne, enfermedad que socava el cuerpo, noches más largas que la esperanza. Pagó con su salud, con su nombre, con la calidez de quienes podrían haberlo defendido y no lo hicieron por miedo a perder su propio refugio. Imaginen la escena, una habitación oscura, la lámpara trémula como un corazón fatigado. Un hombre escribe mientras la ciudad celebra su propia ignorancia con fuegos artificiales de rito. Afuera, las voces celebran el confort de lo sabido, adentro, la tinta se vuelve sangre y la letra, letanía. Sus manos tiemblan, no de fatiga sino de principios. Cada frase lleva el peso de una renuncia voluntaria. Su mesa es un altar pequeño donde no hay incienso, sino la ceniza de lo que fue su reputación. Sus libros son piedras preciosas enterradas en tierra hostil. Y cuando muere, no hay cortejo. La muchedumbre que toleró su voz en píldoras no acude a su entierro. La tumba queda sin flores, la ciudad continúa con su calendario de banalidades. Es una muerte modesta, casi doméstica. Pero la modesta tumba encierra una paradoja. En el silencio de la multitud, la palabra plantada florece para quienes aún no han nacido. Porque el pensamiento verdadero no se consume en el presente, es semilla que germina en futuros que no hemos ganado. Él muere pobre, esa pobreza no es accidente sino consecuencia de una fidelidad feroz. Muere enfermo porque la entrega intelectual tiene un precio que el cuerpo cobra sin contemplaciones. Pero es invicto en la única forma que interesa, en la verdad que no pidió permiso para existir. La victoria no se mide en laureles sino en la persistencia del fuego que dejó. Un hombre que se queda sin seguidores visibles puede convertirse en atmósfera, invisible, pero esencial. Así actúa la verdadera influencia, no con anuncios, sino con fertilidad. Sus libros prohibidos se convierten en mapas para quienes vienen después, mapas de resistencia interior, de desmontaje de ídolos, de anatomía del miedo. La primera generación los quema, la tercera los lee a escondidas, la quinta los usa para nombrar el mundo de otro modo. El tiempo actúa como justicia lenta, lo que la multitud intenta enterrar reaparece en manos impensadas y transforma lo cotidiano. La indiferencia fue su arma, pero la indiferencia no puede detener una idea que se alimenta de preguntas. El odio que recogió su nombre es en parte miedo proyectado. La masa teme que la libertad interior sea contagiosa. Prefiere arrastrar a todos en una misma negligencia antes que dejar que uno se despegue. Por eso la tarea del pensador parece suicida ante ojos cómodos, no produce dividendos inmediatos, no da lugar a templos, no genera himnos patrióticos. Produce otro peligro, conciencia intranquila. Y la conciencia intranquila es la antítesis de la obediencia. Pero la profecía que aquí narro, porque todo esto es profecía desde el final, dice que la dignidad de la palabra sobrevive a la indignidad social. La tumba sin flores es un signo que los historiadores convertirán en señal. Aquí reposó alguien que pagó el precio por pensar. Y los niños que aún no existen entenderán, en un futuro mejor o más cruel, que la libertad no se compra con comodidades, que la lucidez no se negocia con comodidad. Su pobreza se vuelve emblema. Su soledad, lección. Su enfermedad, meditación sobre la carne que sostiene el espíritu. Cinematográficamente, la escena final de su vida es una fundición de contrastes. Plano detalle de su letra temblando, plano panorámico de la ciudad que no lo recuerda, corte a la mano de un joven futuro que, años después, encuentra uno de sus libros en un mercado de pulgas y lo abre como quien descubre fósiles de un animal extinguido. En ese acto lento de apertura, el pasado y el futuro se tocan. La multitud que lo ignoró no percibirá la reverberación, pero la semilla ya salió de la tierra. El sacrificio del pensador tiene otra dimensión, moral. No es sacrificio para la tribuna, sino para la continuidad de un espíritu libre. Él sabía que su tiempo no era el suyo, por eso no escribió para la ceremonia presente, sino para la aurora distante. Sus frases atraviesan generaciones como cuchillos de luz, cortan la pátina de lo aceptado. Y esa es la inmortalidad que eligió, no vivir en museos, sino en la mente de quien, después,
decide pensar sin permiso. El precio que pagó tiene, sin embargo, un efecto devastador para la multitud, demuestra su propia cobardía. Mientras la muchedumbre se regodea en la seguridad de su conformidad, un hombre ha preferido la desdicha de la verdad. Ese testimonio, silencioso, humilde, es una herida que no deja cicatrizar a la comodidad. Es una seducción peligrosa. Si siquiera uno aprende a pensar, la maquinaria de la obediencia se resquebraja. Pero no hay romanticismo barato en esta narrativa. No glorifico la miseria ni la enfermedad como virtud en sí mismas. Lo que subrayo es la consecuencia ética. La fidelidad a la razón exige pagos reales. La historia romántica del mártir no es siempre heroica. A veces es grotesca. A veces es cruel. A veces el pensador muere sin reconocimiento y sin que nadie cante su nombre. Y aún así, en ese coste inhumano, nace la posibilidad de una humanidad menos dominada por el miedo. Al final, el hombre que eligió pensar se vuelve, paradójicamente, pródigo, entrega su sombra para que otros aprendan a no temer la luz. Su tumba sin flores se cubre, años después, de manos que no vinieron a honrarle por deber, sino por memoria. Sus libros prohibidos, arrancados del olvido, se vuelven antorchas. El odio que alimentó su nombre se transforma en una enseñanza silenciosa. La multitud vendió su alma por consuelo, la lucidez prefirió la soledad. La advertencia escrita en fuego resuena: pensar tiene precio, y ese precio lo paga el cuerpo antes que la historia. Pero pagar no es perder, es cultivar terreno sagrado para futuros que aún no han pedido permiso. La grandeza del que fue solo no se mide en la plaza, sino en la espera, la paciencia de la verdad que sabe que su tiempo llegará. Y cuando llegue, la multitud que lo ignoró quizá pretenda apropiarse de su palabra. Habrá entonces que recordar el sacrificio, que no todas las flores nacen en vida, algunas crecen sobre tumbas humildes, y esas son las que alimentan los ríos raíces más profundos. En la última escena de este capítulo, la cámara lenta se queda en la tumba sin flores. Un viento leve recorre la piedra, levanta el polvo y revela, por un instante, un libro enterrado a medias. La lente se acerca, enfoca la portada gastada, y en la hoja interior hay una frase subrayada con mano temblorosa: pensar libera o mata, pero siempre exige pago. Luego, un corte a negro. Y la profecía continúa: la multitud no ha ganado la última palabra. El pensamiento, aún olvidado, ya ha comenzado a escribir su venganza, una generación que no nació cuando él vivía, pero que fue hecha posible por su sacrificio. ¿El precio valió la pena? La respuesta queda en manos del futuro. Pero la historia que narramos aquí sostiene algo incuestionable: algún hombre tuvo la valentía de pagar por pensar. Y por ese gesto, la humanidad recibió, sin saberlo, una cuenta pendiente con su propia grandeza. El fuego eterno, Spinoza no muere, se transmite. Profecía escrita en brasas. La película se cierra y la pantalla sigue ardiendo. No hay sepultura para una idea que quemó los cimientos del mundo. No hay lápida que contenga a un pensamiento que aprendió a ser incendio. Spinoza no murió en la carne porque su obra no era carne. Era una chispa enterrada entre las rutinas, una mina de tiempo colocada bajo el piso de la obediencia. Cuando quisieron apagarlo, solo avivaron la red que había dejado, pequeñas corrientes subterráneas de duda, fisuras de sentido que, con el roce de una mirada honesta, se convierten en llamas. No dejó templos porque no vendía consuelos. No dejó estandartes porque no creó clanes. No dejó discípulos ciegos porque su lealtad no era a una persona sino a una facultad, la razón que no se arrodilla. Su legado se parece más a una detonación subterránea que a una estatua, silenciosa al principio, implacable luego. La bomba que dejó no explota con estruendo de propaganda, explota en la intimidad de la cabeza de cada quien cuando esa cabeza, por primera vez, decide pensar sin pedir permiso. La transmisión de Spinoza es contagio sin pastillas. Se contagia en el gesto pequeño, un niño que pregunta, una mujer que rehúsa culparse, un anciano que se niega a repetir una mentira, y en el gesto grande, un grupo que decide reescribir sus lealtades. No hay rito oficial para recibirlo, la iniciación es simple y terrible: abandonar la obediencia por miedo. Esa renuncia parece tibia, pero es la mecha. Cada vez que alguien deja de obedecer porque teme a la condena o a la aprobación, un universo entero se reconfigura. Y en ese gesto mínimo, Spinoza revive y arde de nuevo.
Imagina una ciudad donde, cada noche, se apagarán una a una todas las farolas del conformismo. Al principio sería oscuridad temida, después, se distinguirían pequeñas brasas en ventanas aisladas, una conversación sincera, un libro leído a escondidas, una mirada que no acepta la hipocresía. Esas brasas no buscan iluminación masiva ni espectáculo. Brillan con obstinada ternura. Y su calor, lento e insistente, se propaga sin prisa hasta que la ciudad entiende que su noche no necesita permiso para ser propia. Spinoza fue un incendiario sin odio. Plantó la pólvora de la claridad porque entendía que el sometimiento no se vence con mercenarios ni leyes, sino con alfabetos interiores, vocabularios que te enseñan a nombrar la causa, el efecto, la responsabilidad. Cuando alguien aprende esos alfabetos, deja de temer al verdugo espiritual. Y el verdugo, privado de miedo ajeno, pierde poder. Así se transmite la guerra, no por el combate físico, sino por la reconfiguración de lo que la gente entiende como digno de obediencia. Cada alma que despierta del dogma es una resurrección. No es retorno a la inocencia, sino la aparición de un ser nuevo que reconoce su propia cadena y decide romperla. Esa resurrección no necesita altares, necesita manos dispuestas a romper símbolos. Así, la práctica revolucionaria más subversiva es doméstica, renunciar a excusas, nombrar la verdad en voz alta, cuidar la propia mirada para que no vuelva a aceptarse el engaño. En ese proceso la presencia de Spinoza no es teórica, se siente como una mano fría que te empuja a levantarte. La guerra que él inició no fue contra libros ni contra ritos. Fue contra la disposición interna que convierte la obediencia en refugio y la desobediencia en pecado. Esa guerra aún no termina porque los barrotes más astutos son invisibles, culpa heredada, lenguaje que normaliza la miseria, afectos que se rigen por intereses ocultos. Los guardianes del orden interior no portan uniformes, llevan consuelos, promesas, excusas. Pero el contraataque es más humilde y demoledor, consiste en enseñar a las personas a identificar las raíces de sus sumisiones y a reconocer su propia potencia como causa. Spinoza se transmite en la forma en que la gente aprende a pensar las causas y no a repetir efectos. Se transmite cuando una comunidad deja de narrar su historia como víctima pasiva y empieza a asumir que sus decisiones modelan su mundo. Se transmite en la resistencia no violenta de quien rehúsa vender su conciencia por comodidad. Cada acto así es un fósforo que enciende una memoria ancestral de libertad, no la libertad oficial prometida por líderes, sino la libertad que exige responsabilidad. Hay momentos cinematográficos que lo muestran mejor que cualquier tratado, la imagen de una madre que enseña a su hija a preguntar, a no tragarse la respuesta que le tranquiliza, un maestro que corrige no para imponer una verdad, sino para enseñar a distinguir razones, un trabajador que deja de justificar su explotación con la promesa de un cielo futuro. En esas escenas la transmisión de Spinoza es íntima y radical, no cambia titulares, transforma biografías. Pero la transmisión tiene un precio. No es un contagio sin heridas. Cada alma que despierta carga con la soledad que acompaña a la claridad. La carne paga, rechazo, pérdida de amores, aislamiento. Es el costo de la coherencia en un mundo que premia la apariencia. Aún así, la llama se niega a extinguirse porque la verdad que enciende no es efímera, es un conocimiento práctico sobre cómo aumentar la potencia de existir. Y esa potencia, cuando se expande, es capaz de reconfigurar instituciones, pero más aún, de reconfigurar corazones. Spinoza enseñó que la revolución verdadera comienza en la comprensión de nuestras pasiones, en desenmascarar las que nos dominan y en cultivar las que nos elevan. Por eso su legado se transmite no como doctrina, sino como técnica de vida, aprender a distinguir entre lo que nos disminuye y lo que nos potencia, cultivar afectos que aumenten nuestra capacidad de actuar con razón y empatía. Practicar la libertad como ejercicio cotidiano. Eso es lo que reenciende su fuego, no la repetición de fórmulas, sino la práctica valiente y solitaria del pensamiento. El fuego eterno también se manifiesta en la historia silenciosa de las víctimas que se vuelven responsables. No se tratan de mártires, sino de artesanos de la vida propia. La transmisión que Spinoza provocó hace que la historia no sea un monólogo de autoridades, sino un coro fragmentado de voces que aprenden a responder en lugar de repetir. Cada respuesta consciente es una chispa que se multiplica. Y así, la profecía arde, mientras existan hombres y mujeres dispuestos a romper el pacto con el miedo, Spinoza volverá a encenderse.
Cuando una generación abandona la penitencia automática y asume su capacidad de causa, la vieja religión de la sumisión se estremece. La guerra continúa, no como drama épico, sino como tarea doméstica: preguntar, dudar, ejercer la claridad, acompañar a otros en su despertar. Este capítulo termina con una escena que no olvida. La cámara se eleva por encima de una ciudad que duerme cómoda, pero en cuyas casas, una a una, hay pequeñas luces que no han pedido permiso para brillar. Cortes rápidos muestran manos que hoy callaban y mañana hablan, miradas que antes humillaban y ahora escuchan, niños que ya no aceptan la culpa heredada. La música es baja, casi un latido. El narrador dice, casi como un conjuro. Mientras quede en el mundo una persona que prefiera la claridad a la seguridad, Spinoza no habrá muerto. Mientras exista un pensamiento que se rehúse a inclinarse, la bomba que dejó seguirá detonando, no para destruir el mundo, sino para liberarlo de sus jaulas. La advertencia escrita en fuego no es amenaza, es llamado: aprende a ser causa. No aceptes cadenas internas. No alimentes dioses que te piden rodillas. Cuida la llama que ahora llevas dentro. Aliméntala con preguntas, protégela con honestidad, compártela con quienes tengan el coraje de sufrir la lucidez. Porque el fuego eterno no consume por rabia, consume por transformación. Y allí donde quema, algo vivo siempre renace. Entra en el fuego. No con lámparas de mentira ni antorchas de consuelo, sino con la cabeza desnuda y las manos manchadas por todo aquello que hasta hoy llamaste seguridad. Esta reflexión no busca ser ternura, buscará ser cuchillo. No te ofrecerá respuestas románticas ni promesas baratas. Te devolverá a la sala fría donde duermes con las mentiras que te alimentaron. Te pedirá cuentas. Y si respondes, sangrarás. Si no respondes, seguirás cómodo, creyendo que la calma es libertad. La verdad empieza siempre como un ruido mínimo, una duda que raspa, una frase que no encaja, el sabor metálico en la lengua cuando alguien te pide obedecer para salvarte. La mayoría ignora ese ruido. Lo disimulan con himnos, con nombres, con la música de fondo que hace tolerable la humillación. Pero el ruido existe. Si le das tiempo, crece. Se convierte en grieta. Y la grieta se abre como mandíbula dispuesta a devorarlo todo. ¿Quieres una imagen? Imagina una ciudad cuyos edificios están clavados en la mentira. Cada pared sostiene un consuelo: religión, autoridad, tradición, vanidad, orgullo. La ciudad parece sólida, pero bajo sus cimientos hay túneles, redes de miedo, economías de culpa, afectos que se venden al mejor postor. Entre la gente caminan sombras que repiten la liturgia de la entrega. No son malvados. Son, sobre todo, cobardes. Su valentía se mide por la capacidad de no mirar. Entonces viene alguien que se atreve a pensar. No llega con eslóganes heroicos ni con manuales de redención. Llega con una piedra en la mano, una sola pregunta, un porqué, mandado contra el vitral del consenso. El vitral estalla en cristales. La luz entra de otra manera. La ciudad se estremece. Y la reacción es brutal, no se discute la pregunta, se fulmina al preguntador. Lo llaman hereje, loco, traidor. Lo declaran cadáver en vida porque no saben qué hacer con una persona que no acepta las cadenas como destino. Ese es el punto central que te arrancará la calma. El enemigo no es siempre el poder externo. El enemigo suele vivir dentro. Está disfrazado de voz maternal, de deber, de tradición. Es el hábito de explicar la propia cobardía con palabras prestadas. Es la costumbre de transferir la responsabilidad de vivir al Dios, al Estado, a la fama o al amor que condiciona. Es el pequeño yo que se autoengaña con excusas. No puedo, no debo, no sirve. Ese yo es fábrica de esclavos. Vive de justificaciones. Se alimenta de miedo. La libertad que venden es una trampa. Te la ofrecen como si fuera un título que recibes cuando cumples ciertas normas. Estudia, trabaja, obedece, recompénsate después. Pero la libertad verdadera no es permiso. Es amputación. Es despojo. Es incendio interior. Cuando la honestidad entra en tu pecho, no pide que te vanaglories, pide que te destruyas, que mates la identificación con todo lo heredado que te impide mirar. Te exige renunciar a la identidad de víctima, de mártir,
de elegido. No hay romanticismo en ese sacrificio. Hay sangre. Entiende esto, la transformación que importa no hace ruido en las plazas. No convoca a multitudes con pancartas. Es artesanal, silenciosa y horriblemente solitaria. Es la escena de un hombre cortando las raíces de su propia mentira en la madrugada, con las manos temblando, sabiendo que perderá amigos, afectos, celebridades de su alma. Es la mujer que deja de justificar una violencia porque así es y se enfrenta a la soledad de reconstruir su vida. Es el trabajador que descubre que la pobreza no es destino sino proyecto, y que para salir de ella debe renunciar a las excusas que la sostienen. Es la pequeña rebelión cotidiana que derrumba la lógica de la dominación. Y sin embargo la furia y la desesperación por la propia verdad pueden volverse también formas de tiranía. No confundas anticlericalismo con sabiduría, ni crítica con pureza. El pensamiento que no se revisa se vuelve dogma. La libertad que se edifica en el desprecio por otros se convierte en nuevo yugo. Por eso el acto de pensar debe ir acompañado de una humildad feroz, entender que cada verdad es provisional, que todo límite tiene su razón, que la responsabilidad exige pedagogía y cuidado. La destrucción sin reconstrucción es vandalismo, la demolición sin hospitalidad es crueldad. La conciencia despierta no es una moda. Es una epidemia silenciosa que enferma al sistema de la obediencia. Cuando una mente se desprende de la trampa del miedo, la energía que se libera no es solo personal, es política, social, cósmica. La causalidad humana se revela, no somos víctimas eternas, somos causas. Cada elección importa. Cada pequeña honestidad reverbera. ¿Te das cuenta? Si cambias como te explicas, cambias como actúas. Si cambias como actúas, cambias el mundo que te rodea. Pero la consecuencia inmediata es dolor. No hay atajos, la lucidez te deja desnudo ante la vida. Verás tus faltas como nunca antes, la mezquindad, la cobardía, las renuncias. Los afectos que te habían sostenido se encogen ante tu desnudez. Puede que te persigan con palabras, con difamaciones, con excomuniones modernas. Tendrás noches en las que el silencio será hielo. Podrás morir pobre y olvidado. Eso es posible. Lo que no es posible es seguir justificando la falta de coraje con la comodidad. ¿Vale la pena? Esa es la pregunta que avergüenza a los cómodos. La respuesta no es teórica. Vale la pena porque la única forma de no vivir una vida prestada es pagar el precio de la autenticidad. Vale la pena porque la indecencia de seguir arrodillado ante lo que te humilla es intolerable para la dignidad que se sustenta en la razón. Vale la pena porque las generaciones que vendrán medirán a sus antepasados por la fidelidad a la lucidez y no por la cantidad de templos levantados en su nombre. La conciencia que despierta no busca martirios, busca responsabilidad. No te pide que te niegues a la carne, sino que la integres con honestidad, amas sin dependencia, trabajas sin complacencia, creas sin miedo a perder. La piedra angular de la vida liberada es una ética de la potencia. Aumenta lo que te hace más capaz, reduce lo que te debilita. Aprende a medir afectos, a diagnosticar pasiones, a cultivar afectos que te permitan actuar con mayor claridad y compasión. Y si te digo que la guerra continúa, no lo digo con fatalismo, lo digo con advertencia. Las estructuras volverán a recomponerse. Surgirán nuevas idolatrías. Nuevas palabras intentarán comprarte. La historia es cíclica en su habilidad para renovar dominios. Pero hay algo distinto ahora. El fuego que se ha encendido no tiene patrón. Se transmite en la forma en que la gente aprende a pensar, en la manera en que las preguntas se vuelven contagiosas. Un solo gesto honesto puede destapar una olla de mediocridad. Una sola palabra valiente puede convertirse en antorcha. Ahora, escucha esto como si fuera lo último que oirás antes de entrar a la forja. Nadie vendrá a darte permiso. Nadie te hará digno. No esperes coronas ni homenajes. Es probable que la primera recompensa sea el rechazo. La segunda, la soledad. La tercera, el conocimiento del propio valor. Si buscas la aprobación, volverás a arrodillarte. Si buscas la verdad, estarás dispuesto a perderlo todo para ganarla. Levanta la vista. Mira la estructura del mundo que te rodea. ¿Qué la sostiene? ¿A quién sirve? Pregunta por las causas, no por los efectos.
Duda de los consuelos que te piden esqueletos vivos. Abre los ojos al hecho brutal de que el poder teme menos a la fuerza que a la claridad. Aprende a ser causa de ti mismo. Asume que la libertad no es un regalo, es una factura que pagas con tu carne y tu pensamiento. Págala. No por heroísmo, sino por dignidad. Si hay algo redentor en esta advertencia escrita en fuego, es lo siguiente: el acto de empezar a pensar con honestidad es, en sí mismo, un oficio de salvación. No salva a todos, salva a quien lo practica. Y uno que ha sido salvado así vuelve, a su modo, a ser levadura, fermenta en su círculo, estropea la masa de la obediencia, enseña sin dar sermones. Esa es la revolución que importa, lenta, íntima, implacable. Así que entra en el fuego si quieres. Que queme lo que tiene que quemar. Permite que la identidad obsoleta se derrita y que algo nuevo, duro como metal forjado en arena, salga de la fragua. No prometo consuelo. Prometo claridad. Y la claridad, cuando llega, no te pregunta si estás listo, simplemente te transforma. ¿Te atreves? Entra en la cámara, donde te enseñaron a respirar con miedo. Apaga la radio de los consuelos y siéntate en la oscuridad hasta que la oscuridad te devuelva la verdad del pulso. Esta reflexión no es un abrazo ni una guía amable, es una piedra arrojada contra la vidriera de tus certezas. Si la recoges, te herirás. Si la dejas, seguirás viviendo con la sangre fría de lo prestado. La era de las explicaciones fáciles ha construido un castillo de vellón donde la gente confunde calor con libertad. Ese castillo se sostiene con un vocabulario: culpa, deber, destino, bendición, pecado, salvación. Palabras que parecen sostener la vida, pero en realidad la amortajan. Te las enseñaron como si fueran mapas de porvenir, cuando en realidad son moldes que te encajonan la voluntad. La primera traición es creer que el vocabulario te pertenece. La primera revolución es robarlo de vuelta. Mira cómo caminan las ciudades. Hombres con rostros huecos que repiten frases que otros dijeron antes de nacer. Mujeres que justifican su muerte emocional en nombre del amor. Jóvenes que hipotecan su alma por la promesa de seguridad. La obediencia no es siempre una cadena externa. Es un hábito de la mente. Un hábito que se alimenta con excusas y se endurece con miedos. Lo que llaman orden muchas veces es la corrupción del deseo. Se domestica la pasión para que sirva a quienes inventaron las reglas. El despertar no es gentil. Es una amputación que exige anestesia que no existe. Cuando la pregunta entra en tu sangre, esa pregunta honesta y terrible, ¿por qué vivo así?, se abren heridas que no podrás coser con relatos ajenos. Verás con nitidez las costras de tu identidad, las lealtades convenientes, las obediencias heredadas, las pequeñas renuncias que llamabas sacrificio. Esa visión duele porque revela que has vivido gran parte de tu vida como réplica barata de un modelo fabricado para otro fin. Reconocerlo es humillación, pero también es la única puerta hacia una integridad posible. No confundas esto con romantización del sufrimiento. No glorifico el dolor, lo describo con honestidad. La lucidez exige factura. Y el recibo es la ruptura de tus antiguas comodidades. Podrás perder amistades, amores, empleos, estatus. Podrás ser acosado, despreciado, etiquetado como peligro. La multitud suele reaccionar así frente a quien deja de obedecer por miedo. No se discute la verdad, se aniquila al portador. Eso siempre fue fácil. El rebaño defiende su tranquilidad antes que su dignidad. La libertad auténtica no es representante de tu ego. Es la disciplina de la verdad. No te hará más popular, ni más cómodo, te hará más capaz. La libertad que venden en libros bonitos y discursos grandilocuentes es un espejismo, pretende ser un derecho sin costo. La libertad real es una práctica radical. Requiere desaprender, desarmar, deshacerse. Requiere describir y enfrentar tus pasiones más íntimas, la necesidad de aprobación, la pereza moral, la costumbre de justificar lo inaceptable. Es un trabajo de taller, no un golpe de estado. Piensa en esto como en una operación arqueológica. Primero quitas capas y más capas de sedimentación hasta encontrar los huesos. Es allí donde aparece la verdad de tu estructura. Y te confronta. ¿Qué acto de tu vida fue realmente elegido por ti y no por la costumbre? ¿Qué relación amas por su verdad y no por miedo a la soledad?
¿Qué vocación practicas por gusto y no por pago? Preguntas simples que cortan como cuchillos. Responderlas te exige coraje y, probablemente, te dejará frío al principio. Ese frío es la primera señal de que algo auténtico está naciendo. La mente que despierta tiene dos caminos: curar o endurecerse. Si solo ves la injusticia, te conviertes en verdugo; si buscas venganza, creas otra jaula. La inteligencia liberadora no se contenta con demolición pura, quiere restauración con justicia. Por eso la valentía verdadera es doble, es destruir lo que esclaviza y crear lo que dignifica. La revolución interior no pide que odies las estructuras que te cercenan, pide que las entiendas para poder rehacerlas desde un fundamento más honesto. No hay cambio sostenible sin reparación ética. La catástrofe que pronostico no es externa, es la permanencia de sujetos que no responden por sus actos. Es la reproducción de la sumisión en nuevas vestiduras. Porque cuando una generación se libera en apariencia pero no transforma sus afectos y razones, produce niños que repetirán la obediencia con nuevos ídolos. La verdadera rebelión forma pensamiento. Forma carácter. Enseña a medir causas y efectos, a responsabilizarse por las consecuencias. No es espectáculo, es escuela de adultos. ¿Y si te digo que lo sagrado está en el deber y no en la reverencia? La santidad no es postrar la frente, es hacerse cargo. La divinidad más auténtica no pide sacrificios de miedo, pide actos que aumenten la capacidad de actuar con razón y compasión. Cualquier religión o ideología que premie la renuncia cobarde al juicio propio está vendiendo idolatría. La espiritualidad digna fortalece la acción ética, no la paraliza con promesas futuras. Aprende a distinguir lo que te disminuye de lo que te potencia. No confundas humildad con sumisión. Aquí viene la advertencia más dura: la lucidez puede destruirte si no la gobiernas con virtud. El que se cree más despierto fácilmente se convierte en tirano moral. La claridad sin compasión es tiranía, la verdad sin empatía es violencia. Así que tu tarea no es solamente romper cadenas, es forjar manos que ayuden a otros a cortarlas con dignidad. Es convertir la radicalidad en hospitalidad y la crítica en educación. La libertad no se impone, se enseña. Imagina un mundo donde la gente asume la responsabilidad de su pensamiento. No sería perfecto. Sería peligroso, sí, porque la gente dejaría de excusarse, de delegar, de huir. Pero sería vital. La política, la economía, la religión serían menos teatrales y más exigentes. Las conversaciones serían duras pero honestas. Habría menos idolatrías y más acuerdos alcanzados por razón y cuidado. En ese mundo, la justicia no sería una aspiración retórica sino una práctica cotidiana de corresponsabilidad. Si todavía dudas, piensa en la deuda más radical que tienes, la de convertir tus errores en lecciones y tu deshonestidad en disciplina. No hay atajos. La memoria histórica no te exime de la sinceridad, no puedes usar la tradición como escudo para no mirarte. La mayor traición que le puedes hacer a tu linaje es repetir sus miedos sin cuestionarlos. Y la mayor ofensa a tus descendientes es dejarles en herencia la costumbre de renunciar a su juicio. La conciencia que buscas es una herramienta peligrosa y hermosa. Úsala con rigor. Cuida tus afectos. Criba tus motivos. Haz de la honestidad intelectual una regla de vida, no una performance. Aprende a revisar tus convicciones con la misma violencia con la que antes defendías tus excusas. Ese movimiento te hará menos simpático en reuniones, pero infinitamente más tú. Finalmente, escucha esto como si fuera un grito en la noche: nadie vendrá por ti con una corona. Si esperas redención ajena, seguirás siendo esclavo. La salvación que vale es la que te exigen las consecuencias de tus actos. Paga el precio de pensar con la claridad que exige ser causa y no efecto. Paga con la coherencia que hace que tus palabras coincidan con tus obras. Ese precio es caro. Te costará relaciones, comodidad, reconocimiento. Te dará a cambio algo que no tiene precio: la posibilidad de vivir sin prestidigitaciones, sin pretextos, sin amo. Entra en la fragua. Permite que todo lo que te sostiene por miedo se derrita. Que se queme lo falso y quede lo duro: tu palabra, tu mirada, tu acto. No prometo consuelo. Prometo que la vida que surge después de la ceniza merece llamarse vida. ¿Te atreves a pagar por ella?
Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.